Atahualpa Yupanqui sigue siendo un emblema de nuestro folclore argentino y tuvo una estrecha relación con la provincia de Entre Ríos, a la que amó como a pocas. Trabajó como peón en Urdinarrain, también estuvo por algunos años en Rosario del Tala y cosechó innumerables amigos entre ciudadanos comunes y reconocidos folcloristas de nuestra región. Atahualpa Yupanqui, es decir, Héctor Roberto Chavero, llega a Entre Ríos y vive sus primeras experiencias en tierra montehielera entre los 18 y 20 años. Después están muchos años, es decir, entre los que estuvo en la primera etapa y después en todas las vueltas a Entre Ríos. Pero sin duda, en la etapa que caló hondo en Donata fue aquella primera etapa, que llegó muy pobre. Todavía no era el Atahualpa Yupanqui conocido y aplaudido por el público. Estaba precisamente componiendo sus primeras canciones. Él había tenido experiencia en La Pampa, en la Pampa bonaerense y también en Tucumán, donde lo habían llevado sus padres. De allí que haya tantas letras y tantas motivaciones en Tucumán y en el norte argentino. Pero él llegó a Entre Ríos para trabajar. Él dice que conoció gente muy, muy linda de Urdinarrain, de Lucas González, nombra Mansilla, nombra Cuchilla Redonda, pero fundamentalmente las costas del Gualeguay, donde él levantó su ranchito. Y dice que su ranchito era un ranchito típico, dice, torteado de barro y cueros contra la humedad, en plena selva entrerriana. Tenía un doradillo orejano, animal nuevo y muy voluntario. Tenía la necesaria soledad. Y el río tajando el monte y todos los pájaros cantores, tendiendo en la niebla de las mañanas sus trinos abiertos. Esa es una descripción textual de ese Atahualpa Yupanqui entre nosotros. Entre los lugares sobresalientes de Atahualpa en Entre Ríos hay tres lugares fundamentales. Urdinarrain, Rosario del Tala y La Paz. Después su contacto con gente de Villaguay, de Paraná, viene después. Pero en esa etapa primera de Atahualpa en Entre Ríos son estas tres ciudades. Urdinarrain primero, incluso donde nació su hija. Es importante destacar que María Alicia Martínez fue su compañera y Alma Alicia nació en Urdinarrain el 28 de junio de 1931. De tal manera que Urdinarrain siempre estuvo en un lugar como Rosario del Tala, muy querido de su corazón. Lo trae una amistad, pero además lo trae, él viene desde Buenos Aires, Entre Ríos. Lo trae, digamos, como él bien lo dice, la miseria. Él había ido a Buenos Aires con una esposa y hijos, había ido a probar suerte, entre comillas, 20 y pico de años. Y le fue tan mal, dice que la ciudad lo rechazó, le fue tan mal que hasta tuvo que vender la guitarra para poder sobrevivir. Cuando llega a Entre Ríos llega sin guitarra. Y bueno, y aquí él dice que conoció la solidaridad. Cuando él habla de solidaridad, habla de Entre Ríos. Sinónimo de solidaridad para él era Entre Ríos. Porque aquí le abrieron las puertas, le brindaron cariño, le brindaron una casa, le brindaron hospedaje, le brindaron comida y también le brindaron escenarios. Él amó mucho Entre Ríos. Es más, tuvo una hija acá en Entre Ríos, en Urdinarrain, anotada en Urdinarrain. Se llamó Alma Alicia, falleció de muy bebé. Alma Alicia. O sea que, mirá vos si tendrás raíces con Entre Ríos, que tuvo una hija entrerriana. Fue mi maestro y digo que el estímulo mayor lo recibí de Atahualpa cuando me dio la oportunidad de componer con él. Y llegué a componer 3 canciones con él. Canción al río Paraná, una canción al río Uruguay y la guitarra y el cantor. Atahualpa Yupanqui actuaba con ejemplos, porque realmente fue un hombre que se dedicó con tanto respeto a investigar
y que representó al país de una manera extraordinaria. Así que siempre yo recuerdo a Atahualpa porque me dijo un día, vea paisano, la vida dura deja enseñanza, en cambio la otra vida, la blandita, es como un cloroformo que impide el repecho al tope de la sierra al que jamás se llega. ¿Se da cuenta? Pero Atahualpa fue el que realmente representó a la Argentina en el mundo, en el mundo. Fíjese que en Francia, Marie Laforêt, una actriz y cantante muy famosa, grabó 3 LP, el long play que le llamaban, sí, de Atahualpa, canciones de Atahualpa cantadas en francés y en castellano. Así que fue una siembra que dejó extraordinaria en el mundo. Yo tengo 61 años, ¿no? Cuando yo era chico, todo el mundo conocía las canciones de Atahualpa Yupanqui, se cantaban, se escuchaban por la radio, se conocían. Se enseñaba en la escuela. De manera que mi vida de niño fue cantar las canciones de Atahualpa Yupanqui. Toda mi familia, quiero decir, pero eso no era una excepción, todo el mundo lo hacía. Había unas honduras ahí, una poesía, una música extraordinaria y para nosotros era natural. Y yo recuerdo que iba a la escuela primaria, en tercer grado, ahora sido tercero o cuarto, y la maestra me pide que escriba unas oraciones, sujeto, verbo, predicado. Y yo le entregué, en las arenas bailan los remolinos. Segunda oración, el sol juega en el brillo del pedregal, ¿no? Bueno, entonces la maestra me llama, me dice, Danielito, esto es una canción. Sí, es una canción, no era mía. Bueno, ahora andá y escribí una oración tuya. ¿Qué habré escrito, no? Mi mamá me ama, una cosa así. Bueno, a tal punto estaba Atahualpa en nosotros, ¿no? Después ya cuando vine a la universidad en Paraná, me encontré lo busqué al Zurdo Martínez, pues yo tenía un gran aprecio por su música, y él me introdujo al mundo yupanquiano, ¿no? A través entonces conocí mejor. Un día me pregunta, ¿qué música te gusta? Y bueno, a mí me gusta José Larralde, le digo yo tenía 18 años, ¿no? Y él me dice, bueno, muy bien, vamos a escuchar a Atahualpa Yupanqui. Entonces nos sentábamos a escuchar a Yupanqui. Y ahí a leer mejor su poesía, su música y el mundo yupanquiano, ¿no? Con el tiempo fuimos muy amigos de Zurdo, pero también de Mingo Nani, que fue muy amigo de Atahualpa y tenía cantidad de cartas escritas por Atahualpa desde los más lejanos rincones del mundo, ¿no? Cartas de amistad, expresándole sentimientos por la entrerrianía y así, en fin, por distintas vías fui conociendo a Yupanqui y el amor que le tenía Mingo Nani y el Zurdo Martínez. Atahualpa fue un improvisado maestro de escuela, luego tipógrafo, cronista y músico. Jugó tenis, boxeó y se hizo periodista. Y con sus 20 años de edad llegó a la ciudad de Urdinarrain con su guitarra. Allí su lugar preferido era la Amarilla, que siempre consideró un escenario perfecto para la creación artística de sus obras. Llegué sumamente pobre con una guitarra, una media docena de milongas, muchos sueños, algunos poemas escritos, un par de cuadernos. Ningún libro había escrito todavía, era muy muchacho, muy muchacho. Y así llegué a Rosario de Tala, en el corazón de Entre Ríos, Rosario de Tala, un pueblo criollo, una pequeña ciudad criolla. Llegué hace mucho, le estoy hablando del año 30 por ahí. Traigo este recuerdo porque ahí conocí la solidaridad de gente que por primera vez me había visto, que no había escuchado mi guitarra, porque ni yo tampoco decía que tocaba la guitarra, yo andaba ahí caminando. No tenía ni valija, tenía una guitarra, un poncho, alguna deuda colgada de un hotel que no podía pagar. Y un día alguien en Cuchilla Redonda, un pueblito de nada, esos pueblitos que se pasan de largo, que no le miran ni el tablero a la estación uno,
Cuchilla Redonda. Alguien me dio una carta, me dice, si anda por el Tala, véalo a don Cipriano, este señor, véalo, y si tiene algo que contarle, cuéntele, es un hombre completo. Le digo, sí, ¿qué hace? Y dice, no sé, a lo mejor lo encuentra asando carne, porque él tiene una carnicería sencilla en la orilla del pueblo. Dice, pero es un hombre muy completo, es un hombre muy inteligente, muy completo, usted verá. Me lo decía otro paisano, Almada. Me vine despacio, como 2 meses después, 3 meses después de eso, con mi cartita arrugada, llego a Rosario Etano una tardecita, averiguo y encuentro a la tardecita la carnicería de don Vila, don Cipriano Vila, se llamaban entonces. Me dice, ¿qué tal ¿Quiere que tomemos unos mates calientes? No, muchas gracias. Le digo, vengo a traerle un saludo. Me dice, y el saludo de don Almada, de Cuchillo. Ah, Almada, sí, paisano. Sos muy amigos, que anda bien de salud. Él sí, anda muy bien. Me ha dado esto para usted, un saludito. Y conversamos con él. Habremos conversado 1 hora, hora y tanto. Y me dice, así que anda con ganas de quedarse a vivir por acá, sí. Y si ande. Le digo, es lo que no sé. Es lo que no sé. Lo que sé es que no debo molestar. Vengo a saludarlo, no vengo a pedirle nada. Yo me atajaba porque no sabía que hablaba con nombre completo, pero profundamente hay que respetar. Artículo 1. Entonces me dice, bueno, vamos a ver. Dice, ¿usted lo conoce a don Adolfo? Le digo, él me ha dicho dónde vivo. Don Adolfo era un señor que estaba a 2 cuadras del plaza, tenía una taberna chiquitita, con 2 botellas y media tenía, de una gran pobreza. Yo creo que las tenía para él, porque no le vi un cliente. En 1 hora que estuve esperando ahí que se hiciera la tarde, no entró nadie, más que el aire. Y entonces, don Adolfo dice, usted a buscar todo, mira, sí, acá, 2 cuadras, y me dice, ¿quiere lo acompaño? Digo, no, yo voy a llegar. Entonces él me dice, sí, al único que conozco es un señor rubio alto, narigón, don Adolfo. Ah, sí, lo conozco. Vamos para allá. Fuimos, sentó, ¿cómo te va, Adolfo? Se saludaron. Y ahí conversamos más, los 3. Yo vi que eran bastante conocidas, muchos refranes, esas medias palabras que tienen los paisanos. ¿No? ¿Estás cansado? ¿De qué? Eso. La respuesta, ¿de qué? Nunca hay gaucho cansado, no existe, ¿no? Voluntario, a la orden, siempre. ¿No? Siempre está en actitud de vivir 1000 años, aunque se los lleve la vida enseguida. Él vivió, como decimos, en primer lugar en Urdinarrain. En Urdinarrain él trabajó en los galpones de Goldaracena. Ubiquémonos entre fines de la década del 20 y comienzo de la década del 30. Era muy joven. Recién había encontrado a su compañera, como decíamos anteriormente, donde iban a ser Alma Alicia, su primera hija, y allí trabajó mucho tiempo en los galpones de Goldaracena. Esta experiencia fue rica. Además, a él le gustaba tirar el lazo, era un hombre que conocía del arreo, así que también trabajó fugazmente en una estancia de Cuchilla Redonda. Estuvo de paso en Gualeguay, pero fue en Rosario del Tala donde cambió de oficio, digamos. Hizo algunas tareas ligadas al campo, pero fundamentalmente trabajó en la prensa, en una imprenta, y allí también volcó sus ideas. No solamente su poesía, sus primeros poemas, sino que dio a conocer sus ideas desde el punto de vista del Partido Comunista, cuya representación ejercía en aquellos tiempos. Después se alejó, pero en el espíritu estaban aquellas enseñanzas primeras del Partido Comunista. Y posteriormente, su paso fugaz por la paz, participando con los hermanos Kennedy. Los encuentros con Atahualpa eran muy especiales porque había que tener en cuenta muchas cosas. Sí. Primero, en el estado de ánimo, porque yo recordaba que lo que decía el filósofo Confucio en una oportunidad leí, que dice, el que va a entrevistar a una persona y no repara en el estado de ánimo de esa persona es un ciego.
Y con Atahualpa, claro, había que reparar en el estado de ánimo, pero él demostraba todas las cosas con actitudes. Mire, cuando yo grabo el primer disco y grabo un tema de Atahualpa y tengo la oportunidad de conocerlo en Buenos Aires en un hotel que Julio Marvi me dijo, ¿querés conocer a Atahualpa? Le digo, sí, por supuesto. Y lo conocí ahí en el hotel, me causó una impresión muy buena. Y Atahualpa me dijo, ¿usted es de Altamirano Norte? Sí, de Altamirano Sur, le digo. Lo conocí a Silverio Martínez. Sí, me contó una anécdota de Silverio Martínez. Porque era asombrosa la memoria que tenía Atahualpa. No se imaginan la memoria que tenía. Y me contó anécdotas de Silverio Martínez, y inclusive gente de Rosario del Tala, porque él decía de que había encontrado en Rosario del Tala una de las cosas que le hicieron muy bien al corazón. Atahualpa murió del corazón, de un infarto, pero era una persona muy especial porque era incansable. Además estaba permanentemente programando cosas. Él no veía el mundo de otra manera que si no eran las raíces, toda la totalidad de la humanidad. Y a veces les costaba mucho comunicarse con gente porque lo manifestaba. Pero es preferible el silencio, decía. Antes que discutir y tener problemas, es preferible el silencio. Yupanqui tuvo una incidencia de los entrerrianos extraordinaria. Si bien él vivió poco tiempo, pero visitó muchísimo Entre Ríos. Tuvo familia, ¿no es cierto?, en Ordinarrey, con su hija Alma Alicia Chavero. Ahí trabajó de bolsero, en fin, estuvo mucho en Rosario del Tala, en donde nosotros, la Junta Viayala por los Pueblos Libres, nace el día que se cumplía un aniversario de Yupanqui, y la primera gran actividad que realiza es un viaje a Rosario del Tala con muchos músicos, estudiosos, docentes, periodistas, en fin, gente de la cultura, en donde firmamos un acta, que se llama Acta de Tala, de compromiso con los pueblos de Latinoamérica, de Abya Yala, ¿no? Y con las culturas nuestras y con los montes nuestros, con los ríos, que era el mundo yupanquiano, ¿no? Bueno, él estuvo en Entre Ríos, ya sabemos, en los años 30, convulsionados, en fin, cuando había caído Irigoyen, esas cosas, su familia era irigoyanista, anduvo trabajando en Rosario del Tala, hizo todos los oficios, anduvo a caballo, quiere decir que conoció de adentro, al lado del río, del monte, el paisanaje, ¿no? Y como era un poeta, como era un verdadero artista, tenía otros ojos, ¿no?, que la gente común como yo suele no ver las cosas, ¿no? Pero él tenía una dimensión extraordinaria. Tuvo amigos toda su vida acá, como Mingo Nani, el bioquímico, ¿no? Como Linares Cardoso, como Marcelino Román, como Florencio López. Trabajó después en otras ciudades de la zona de Buenos Aires, ahí con José Eduardo Seri. Él mismo le escribió un poema cuando murió Seri, y en los escenarios solía recitar ese poema famosísimo, Testimonio Final de Seri, que dice, celebro mi destino de sentir como siento, de vivir como vivo, de morir como muero, ¿no? Es un poema que él generalmente recordaba ese poema y recordaba su amistad con José Eduardo Seri, un gran poeta entrerriano, ¿no? Pero además, sí, podríamos nombrar otra gente que tuvo amistad y se me escapan a mí. Incluso hubo una oportunidad en donde el zurdo Martínez era jovencito, tocó unas milongas, unas canciones del litoral, y estaba presente Linares Cardoso, y estaba presente Atahualpa Yupanqui, y Atahualpa Yupanqui hasta le hizo una sugerencia sobre la introducción de una de las canciones principales del zurdo y de Polo Martínez. Así que ha quedado la sugerencia chamamecera, ¿no es cierto?, en Pescador del Paraná,
ha quedado la sugerencia chamamecera de Atahualpa en la introducción del zurdo, ¿no? En sí, por decir las múltiples relaciones que tuvo con Entre Ríos, hasta que se cuenta esto, lo cuentan algunos historiadores, pero nunca quedó totalmente confirmado la presencia de él en la revolución de los Kennedy en La Paz, ¿no es cierto? Esto, en los expedientes figuran decenas de nombres y no figura Roberto Chavero, pero se asegura que estuvo ahí, que después pasó al Uruguay. Él tuvo una vida en Entre Ríos, en Uruguay, y tuvo, es un gran asunto, tomó una conciencia de su destino, dice él, en los montes entrerrianos, ¿no? Y en la vida, aparte, además le cantó al río Uruguay, le cantó al río Gualeguay y le cantó al río Paraná. Es decir, él escribió, que después la musicalizó, la recitó Víctor Velázquez, ¿no? De manera que su relación con Entre Ríos siempre lo recordó hasta sus últimos días, su amor, su profundo respeto por la entrerrianía, ¿no? En 1931 Yupanqui se casó con su prima María Alicia Martínez, quien tenía un hijo nacido en 1923 de una pareja anterior. No le había ido bien en la ciudad de Buenos Aires, así que decidieron viajar a la provincia de Entre Ríos, y en Urdinarrain nació su primera hija, Alma Alicia Chavero. Algún tiempo después se afincaron también en Rosario del Tala. Total, nos hicimos muy amigos. Y me preguntó, don Adolfo, ¿usted tiene hotel? Le digo, no, sí, yo he venido ahora en un tren de hace 2 horas. Ajá. Me dice, bueno, quédese, disponga de la casa. Muchas gracias, muchas gracias. Pero yo lo que vi era eso, ¿no? Él levantó el teloncito del ponche y me mostró su dormitorio. Yo le digo, ¿usted habita acá? Sí, señor, dice, yo habito acá. Yo vi un catrecito, ¿no? Y me dice, ¿sabe lo que pasa? Ya se había ido don Vida, habíamos quedado en vernos al día siguiente. Y me dice, ¿sabe lo que pasa, don? Me dice, yo tengo algo que hacer. Yo voy a venir mañana como a las 9 de la mañana, 8:30, 9. Lo voy a convidar con un mate. Le digo, yo a esa hora ya estoy hace rato que estoy en la vereda. Sí, bueno, vendré antes. Yo por mis horas, a las 9 vendré. Disponga de la casa. Ahí hay un paquete de velas, está la caja de fósforo. Dice, ahí hay una salida para el patio. Todo el tal es suyo. Había un monte, suyos, terrenos baldíos, mucha pobreza. Había un billarcito que tenía en el bar, un billarcito viejo que nadie jugaba, roto el parche del billar, lleno de remiendos, el billarcito. Dice, esto es todo lo que tengo. Mañana vengo a verlo, disponga usted. Y me dejó las velitas, eso, me dejó un vaso grande con agua y se fue el hombre. Me dejó la llavecita de la puerta para el patio ese que era todo el Tala. Yo me acosté a dormir, luego me levanté a mirar un poco, a conocer el lugar, prendo la velita y cuando saco yo pensé, este hombre tiene un compromiso. Por la manera de medio hablar, de sus medias palabras, pensé algún compromiso sentimental y serio. Una compañera, una amiga, ¿qué será? En el fondo uno piensa, ¿qué me importa? No debe importar. Pero saco la cobijita esa que separaba el biombo, el falso biombo, con la velita para reconocer, y a quién me encuentro durmiendo con las manos puestas allí, los tremendos zapatos, botines en el billar, durmiendo sobre el billar. El dueño de casa que me ha dicho, yo tengo un compromiso, sabe una cosa, como a las 9 voy a venir, como a las 8, 9 voy a venir. Durmiendo en el billar me había cedido su catrecito, su dormitorio. Y yo pensaba para mí, ¿esto es gauchada o qué será? ¿Cómo le llamarán en otros lugares? Esto es una gauchada, ¿no? Señora gauchada. Entonces, estoy en presencia de gente, estoy en presencia de hombres, estoy en presencia de argentinos. Gente que viene de la antigüedad, no viene de anteayer a la mañana, de una vieja antigüedad, de una sagrada antigüedad. No le dije nada, el hombre roncaba lindamente. No sé en qué tono, aunque soy músico,
no sé en qué tono. La cuestión que al día siguiente, a las 6 de la mañana, ya me levanté y me fui para lo que él llamaba los yuyos. Había una bomba, ahí hice un amago de lavarme los ojos, y cuando vine ya estaba él, había abierto el negocio, me dice, ¿tomamos unos verdes? Claro, sí, señor, buen día, buen día. No pregunté dónde estuve, ¿no? Ni él tampoco, él creyó que yo no lo había visto, ni yo se lo dije. Total, así empezó mi amistad con esa gente. En la primera exposición de la Capital Federal, yo ya había recién publicado el libro, nos fuimos a verlo, a ver la exposición al Centro Cultural Kirchner. Cuando yo veo la línea de tiempo de la vida de Atahualpa, del mayor coleccionista de la obra de Atahualpa Yupanqui, que había hecho una línea de tiempo de su vida, veo que en 1939-1932 había vivido en Bolivia. Yo mismo le corregí a este hombre que digo, no, 1939-1932, Atahualpa Yupanqui vivió en Entre Ríos. Y a partir de ahí se supo, ni el mayor coleccionista del país sabía que había vivido en Entre Ríos. Ni los entrerrianos tampoco, obviamente. En el libro, El canto del viento se llama, entre paréntesis te cuento que cuando estuvimos en Tala investigando su recorrido ahí en esa ciudad, el hijo de uno de sus amigos me regaló el libro original donde está se lo dedica a Atahualpa Yupanqui. Se llama El canto del viento. Cuando lo publicó Atahualpa Yupanqui volvió a Tala para regalarle ese libro a sus amigos. Uno de esos libros está en nuestra casa. En ese libro hay 3 capítulos completos dedicados a Entre Ríos. Y era un escritor maravilloso, muy buen escritor. Para el que no sabe, yo tengo 14 libros editados, o sea que una pequeña autoridad como para decir que es buen escritor, tengo. Ahí cuenta de sus fieles amigos, de Cipriano Vila y Climaco Acosta, pero él tuvo un amigo entrerriano, muy amigo, íntimo amigo, de la ciudad de Paraná. Ese hombre se llamaba el doctor Nani. Yo lo llamaba siempre para saludarlo. ¿Sí? Y me dice, mire, hoy a las 11 de la mañana voy a estar en el bar enfrente a Radio El Mundo, en la calle Maipú. Ahí lo espero. Bueno, en Atahualpa. Llegué a las 11 de la mañana, estaba tomando un café y me dice, mire, metió la mano al bolsillo, lea esto. Entonces yo leo, le está la copla cantada, silencioso el diapasón y un largo camino abierto para que andemos los dos. Junta ceñida y eterna, la guitarra y el cantor. Y le digo a don Atahualpa, esto es musical. Me dice, no, tal vez, dice, sería mejor que le haga una musiquita. Hágale una musiquita. Para mí fue el sueño cumplido, porque no dormí esa noche y digo, tengo un tema con Atahualpa, así que lo quiero grabar. Bueno, ya lo grabamos y salió el disco con el título, La guitarra y el cantor. Por nuestra tierra sintió una admiración y sintió que fue influido de manera categórica para toda su vida. Ese sentimiento de Atahualpa por Entre Ríos, que también lo tiene por el norte, por el Tucumán, ¿no es cierto?, que lo expresa claramente en su obra, que nosotros, todas esas obras que hemos cantado de chiquito, Luna Tucumana, ni hablar, ¿no es cierto?, Piedra y Camino, qué sé yo. Bueno, tuvimos nosotros no sé si el privilegio de que haya vivido acá y que nos haya pintado el paisaje nuestro, la mujer y el hombre nuestro, que haya conocido nuestros montes, porque él conocía del Ñandubay, conocía del Tala, de los Palmares, del Mucuruyá, del Murucuyá, que los nombra en su poesía, y conocía también las tradiciones nuestras y las luchas nuestras.
El amor de Atahualpa Yupanqui por Entre Ríos no solamente quedó reflejado en varias de sus interpretaciones y gestos de afectos y compañerismo con los amigos que fue consolidando, sino también en hechos concretos. En enero de 1932, por ejemplo, participó en la fallida intentona revolucionaria irigoyenista de los hermanos Kennedy en la ciudad de La Paz, en la cual estuvieron envueltos también el coronel Gregorio Pomar y el escritor Arturo Jaureche, quien reflejó lo sucedido en su poema gauchesco El Paso de los Libres. Me pone la piel de gallina porque yo soy un apasionado de la cultura entrerriana. Y que Atahualpa Yupanqui haya querido tanto Entre Ríos, a mí me emociona. Con entrerriano, él continuamente estuvo, no solo con el doctor Nani en forma personal, sino que artísticamente Atahualpa Yupanqui estuvo muy ligado a artistas entrerrianos, que él mismo admiraba. Don Víctor Velázquez y Carlos Santamaría. Con ellos compartió obras, con Víctor Velázquez 3 obras y con Carlos Santamaría 2 obras. Carlos Santamaría tuvo la gentileza de prologarme el libro y también me regaló esta foto de Atahualpa Yupanqui que él la tiene allá en Ecuador. Carlos Santamaría vive en Ecuador y me la mandó desde Ecuador para que yo la pusiera en la tapa. Era un jovencito cuando vino a Entre Ríos, un jovencito, Héctor Chavero todavía era Héctor Chavero todavía. Él fue a Atahualpa Yupanqui en 1936 y él se fue en 1932. ¿Por qué se fue? Él podía haber vivido toda la vida acá porque era feliz. ¿Por qué se fue a Atahualpa Yupanqui de Entre Ríos? Porque él tenía una fuerte convicción también social y política, don Atahualpa. Él era muy admirador, igual que su papá, de don Hipólito Yrigoyen. Recordemos que Hipólito Yrigoyen en 1930 era presidente y tuvo un golpe de Estado. Entonces, y él estaba acá en Entre Ríos en 1930. En 1932, don Atahualpa se entera que en La Paz los hermanos Kennedy iban a hacer una contrarrevolución, entre comillas, para devolverlo al poder a don Hipólito Yrigoyen. Eso lo movió mucho a Atahualpa Yupanqui, porque, repito, el papá era ferroviario, el papá de Atahualpa Yupanqui, y era de la fraternidad, y don Hipólito Yrigoyen había apoyado mucho a ese gremio ferroviario. Entonces, heredó ese cariño y ese amor y ese seguimiento a don Hipólito Yrigoyen. Entonces, cuando se entera de esto, muy pocos libros lo dicen esto, se va a La Paz, se presenta ante los Kennedy y quiso que él también quería participar de esa contrarrevolución. No quería armas porque su arma era la guitarra, dijo, pero él quería estar ahí. Bueno, obviamente se frustró esa revolución. Yo sé las causas y todo, pero en este momento no valen la pena decirla. Al frustrarse, vienen las fuerzas nacionales a repeler esa revolución y tuvieron los Kennedy, los 3 Kennedy que se habían levantado en contra de ese gobierno de facto, tuvieron que emigrar, tuvieron que exiliarse en Uruguay, y así como se exiliaron en Uruguay los Kennedy, don Atahualpa Yupanqui tuvo que exiliarse. Eso como no están los libros, mucha gente desconfía de ese dato que estuvo en la revolución de los Kennedy. Pero yo encontré que lo puse acá también en el libro, unos escritos de él donde se vislumbra, hay indicios de que él estuvo en esa revolución. Así que eso fue el por qué se tuvo que ir de Entre Ríos, y a partir de ahí ya, cuando vuelve de Uruguay en una amnistía, pasa por Entre Ríos, pero se va a Rosario a vivir. De lejos pasé por Tala de Tenebres, ¿para qué?
de poco vale un paisano sin caballo y en Montiel. Eso es de él, eso se le escribió a la provincia. Atahualpa vivió aquí y vivió en los años de la revolución, una revolución del 28, del 30, en La Paz. Y se conectó con los Kennedy de La Paz y tuvo fusil en mano Atahualpa. Así que con Entre Ríos tiene una conexión muy profunda, afectivamente hablando, ha tenido Donata, ¿no? Además, y es un tipo jorobado para los que eran así impertinentes, ¿no? O sea, era como Borges, ¿no? Tenía cada frase que te dejaba planchado. Acá no digo más nada. Decía, una vez dicen que venían en un avión un guitarrista argentino que no voy a mencionar para no delatarlo, ¿no? Y no va a caer, y cae en el avión que en el asiento al lado de Atahualpa. Y él no sabía cómo entrar en calor, cómo entrar en la conversación. Y este muchacho tenía entre las piernas así una guitarra española. Y bueno, una guitarra de no sé cuántos miles de dólares, ¿no? Permítame, dice don Atahualpa, yo lo conozco, usted dice. Yo sé que usted sabe de guitarra, y le dice a este muchacho, ¿no? Esta guitarra, mire, me acabo de comprar una fleta. El nombre de la fabricante. Me acabo de comprar una fleta. Yo no. Dice, hijo, yo no. Entonces vos, no hay más nada que decir, déjame tranquilo. Pero bueno, son las cosas de los tipos que son geniales, ¿no? Como las respuestas de Borges a veces, ¿no? Los amigos, tuvo muchos amigos, don Atahualpa Yupanqui. Yo recuerdo a Domingo Nani, con quien conversamos muchas veces en su casa en Paraná, hablando de Atahualpa, porque Atahualpa venía y paraba en su casa, y después llegaban otros amigos, pero la referencia de él, lo dijo muchas veces Atahualpa, era Domingo Nani. Y Domingo Nani me contaba anécdotas hermosas de la sencillez de Atahualpa, que él se sentía como en su casa al llegar allí, de las largas conversaciones, ¿no? Y el propio Atahualpa le decía a Domingo Nani quiénes habían sido aquellos amigos primero. Entonces salían Simón Gómez, Juan Aguilar y Juan Araujo, que eran tres hombres que él recordaba especialmente de su paso por Urdinarrain. Después, por supuesto, muchos amigos que él conoció en su camino, en el andar por Entre Ríos. Cuando él dice, habla en esa milonga que escribe 20 años después de haber estado en Entre Ríos, Climaco Acosta ya muerto, Cipriano Vila también. Climaco Acosta y Cipriano Vila son dos entrañables amigos de Atahualpa que vivían en Rosario Tala. Por eso dice Climaco Acosta ya muerto, Cipriano Vila también. Dos horcones entrerrianos y una amistad sin revés. Y después dice, en la orilla montielera tuve un rancho alguna vez, lo habrá volteado el olvido, será tapera, no sé. Por eso pasé de largo, detenerme para qué, de poco sirve un paisano sin caballo y en Montiel. Y después los amigos, que naturalmente fue ganando con el tiempo, cuando ya volvió como músico. Víctor Velázquez fue un gran amigo que tuvo aquí. Tuvo amigos también en Gualeguaychú, en Concepción del Uruguay, en Colón. Tuvo muchos amigos que algunos recordó en episodios singulares, algunos los llevó a la música. Como aquel poema que decía: hermosa tierra entrerriana, símbolo de rebeldía, vas curando el alma mía con el sol de tus mañanas, te admiro fresca y lozana en las orillas del río, amo tus montes bravíos, amo tus campos sembrados y amo tus yuyos mojados con el frescor del rocío. Es pobre este verso mío, pero aunque esté mal trazado, ¿quién no se siente inspirado para cantarle Entre Ríos, si en el ramaje sombrío canta orgulloso el zorozal, si allá sobre el totoral canta sus penas el viento? Dejen que en este momento yo cante mi madrigal. Esto lo dedica 20 años después de haber vivido en Entre Ríos a sus queridos amigos de Montiel. Y en Rosario, donde empezó a triunfar como Atahualpa Yupanqui. Una yerbatera, Néctar, le auspicia las primeras grabaciones de Atahualpa Yupanqui, y ahí es donde empieza a ser conocido a nivel mundial. Y te digo, para mí, después de este estudio, es el mayor representante de la cultura folclórica argentina.
recorrió 5 veces el mundo con la música argentina, y en todos los conciertos de Atahualpa Yupanqui él cantaba Sin caballo y en Montiel, que es una canción dedicada a Entre Ríos, Sin caballo. Por eso mi libro se llama Con Yupanqui y en Montiel, porque es muy emblemática esa milonga Sin caballo y en Montiel de Atahualpa Yupanqui. Era mal visto que en aquella época era mal visto que la esposa sea mayor que el esposo. Y bueno, y era un hombre tan derecho, lo estudié de arriba abajo, de costado, y era un hombre tan fiel, tan derecho, que cuando hacen el acta de nacimiento que tuvo que él presentar en el registro civil, el acta de nacimiento de su hija que había nacido en Ordinarrain, pone Héctor Roberto Chavero, de 31 años, y él tenía 23 años. Y después Alicia, creo que se llamaba la esposa, Alicia Martínez, de 31 años también. Se pone la misma edad que la esposa en ese momento. Pero, ¿no es cierto?, porque había mucha discriminación en aquel entonces de aquellas personas, de las mujeres que se casaban con un hombre más joven. La afrenta al gobierno militar del general entrerriano Agustín Pedro Justo hizo que Atahualpa Yupanqui tuviera que exiliarse de nuestro país. Tuvo que refugiarse un tiempo en Montevideo y luego en otras localidades del interior oriental y el sur de Brasil. Mientras tanto, su esposa había regresado a Junín, en la provincia de Buenos Aires, donde en enero de 1933 nació su segundo hijo, Atahualpa Roberto Chavero. Finalmente, en 1936, en Rosario, nació Lila Amancay Chavero, también hija de Atahualpa. Me fui realmente con uno de los sueños cumplidos. Ajá. Y cuando sale el disco, justamente Atahualpa estaba por viajar a Francia. Y le digo, en Atahualpa salió el disco, yo se lo quiero llevar. Bueno, me dice usted, no se preocupe, ya cuando venga lo vamos a escuchar. Volvió a Atahualpa, yo lo llamo para saludarlo y no me dice nada del disco. Yo dije, bueno, no le ha gustado. Cuando llegamos al encuentro me dice, otra vez en el bar nos encontramos en el bar. Y me dice, lea esto, paisano. No me dijo que le había gustado o no le había gustado, pero con eso me demostraba que estaba de acuerdo. Seguro. Y entonces me da otro tema, la canción Al río Uruguay. Mirá vos. Bueno, pasó lo mismo, pasó el tiempo y sale la grabación, tampoco me dijo nada. Y el último tema, le dice, paisano, lo invito a comer un caldo de pata. Le digo, bueno, Atahualpa, usted dígame cuándo. No, hoy, dice, ahora al mediodía. Ven, él vivía en Palermo. Fui a comer el caldo de pata. Y cuando no habíamos comido todavía, lo había hecho él, la señora Nené, era una mujer extraordinaria, excelente pianista. Tocaba muy bien el piano y compuso con Atahualpa muchas cosas. Pero tenía el seudónimo de Pablo del Cerro, firmaba con ese seudónimo. Y entonces me dice, bueno, aquí tiene otra letra. Y dije, bueno, Atahualpa, sabe que para mí es un estímulo. Seguro. Entonces me dice, mire, uno no sabe cuándo, nunca se saben cómo van a suceder las cosas, pero siempre hay que tener en cuenta que recibir una noticia, usted tiene que recibirla con la totalidad del alma. Si es una buena noticia y si es mala, con la totalidad del alma, para fortalecer el sentimiento, me decía. Soy un profundo admirador de su obra, de toda su obra. No hay obra de Donata que se afloja. No hay obra.
no hay obra que sea floja. Escuchar, y en guitarra también, la cantidad de obras que tiene, pero en las obras que son cantadas, no le encontrás una flojera. Y eso es mucho decir, mirá que yo escucho música, ¿no? Pero yo lo escucho a él con toda atención. Acá la radio que escucho, y lo voy a decir, es Madrigal todos los días, ¿no? De mi amigo Miguel Codaglio, ya fallecido. Y lo pasa mucho Atahualpa. Y lo sigo escuchando y cuando una cosa es buena, vos te das cuenta que sigue siéndolo porque la escuchás y te gusta más. Lo que pasa que si entramos a comparar con alguna mediocridad de ambiente, es muy fácil de entender. Atahualpa vivió buena parte de su vida en Europa, donde en especial consolidó varios de sus éxitos en Francia, y tuvo reconocimiento a su trabajo artístico en la Argentina en la década del 60, cuando intérpretes como Mercedes Sosa, Jorge Cafrune o Alberto Cortés grabaron sus composiciones y lo hicieron popular entre los músicos más jóvenes. Sus visitas a nuestro país se hicieron menos frecuentes en cada gobierno militar y en particular en el iniciado por Jorge Rafael Videla en 1976. Pero nunca dejó de mencionar sus historias en Entre Ríos. Actuó por última vez en esta zona en la capital entrerriana a principios de la década del 80 en el Teatro 3 de Febrero a sala llena. En 1989 debió internarse en Buenos Aires para superar una dolencia cardíaca, pese a lo cual en enero del 90 participó en el Festival de Cosquín. Sin embargo, a los pocos días, Yupanqui viajó a París para cumplir con un contrato artístico y en 1992, en una presentación, se descompuso y falleció el 23 de mayo. Por su expreso deseo, sus restos fueron repatriados y descansan en Cerro Colorado, en la provincia de Córdoba, su última residencia en la Argentina. Atahualpa es una expresión de la argentinidad, pero de lo latinoamericano, del Abya Yala, de lo más profundo, y es un símbolo más que el nombre mismo, ¿no es cierto? Es un símbolo. Atahualpa nos saca del mundo ruidoso de hoy, en lo que estamos metidos en mil tonterías a veces, cosas playitas, y nos lleva a los silencios profundos que nos permiten a nosotros conocernos a nosotros mismos. Por eso es un modelo, no solo para los entrerrianos, para los argentinos, sino para todo el mundo, ¿no es cierto? Es un modelo, un verdadero, podríamos llamarle un sabio, ¿no es cierto? En el sentido que él, a través de su música, de su poesía, de sus composiciones, que es otra cosa, pero además de su palabra y de su testimonio, mostró a un símbolo caminando, ¿no? Recorriendo y conociendo el paisaje y viviendo con las mujeres y los hombres de la tierra, ¿no es cierto? Y denunciando las injusticias también, ¿no? Él era claramente una persona que podía interpretar al Colla en el norte o al junquero, como le dice acá, o al hachero entrerriano, ¿no es cierto? Y conocer sus nostalgias y sus penas más profundas y expresarlas en el arte, cosa que pueden hacer unos elegidos, ¿no? Pero me dijo esto, bueno, paisano, eso sí, dice, hágala con acordes libres, no se ajuste a ningún ritmo. No se ajuste a ningún ritmo, porque usted no es cantor, es como yo, nosotros somos decidores, me dijo. No somos cantores. Y no se ajuste a un ritmo, dice, hágalo como para decirlo nomás, como que lo está contando. Bueno, me salió así. Yo inconscientemente, a algunos le pusieron un ritmo que era para más o menos ponerle un ritmo, ¿no? Pero bueno, yo me conformo. Y cuando los japoneses van a inaugurar el templo Atahualpa Yupanqui en el Japón, me llaman. Yo había conocido a unos japoneses en el Festival de Cosquín. Me llaman para decirme que iban a inaugurar el templo Atahualpa Yupanqui en Cahuaúchico,
una ciudad que está a 80 kilómetros de Tokio hacia el sur, y que me querían llevar porque yo había compuesto con Atahualpa. Así que fíjese hasta dónde me abrió las puertas hasta ahora, después de muerto. Yo no he escuchado, que, salvo el zurdo Walter, mis amigos del alma, yo no he escuchado que se hicieran homenajes explícitos hacia él como artista, ¿no? Como poeta y como músico. Además, yo no sé, yo escucho hoy cantores, escucho grupos vocales con mucha atención y yo no sé qué de Atahualpa que saben de él, ¿no? Con las cosas fenomenales que tiene, recuerdos del Portezuelo, nunca le dije nada, pero qué lindo, siento un dulzor amargo cuando me acuerdo, cosas, no, yo no sé si... Y si alguien le conoce el nombre, Héctor Roberto Chavero, ¿no? Atahualpa Yupanqui para todos, pero no se lo conoce como se debiera. Vivió en Tala, en Urdinarrain también, en los lugares que nosotros conocimos, que recorrimos, donde tocaba, con quién se relacionó. Las mujeres de Urdinarrain, cuando nació la hija, era tan pobre que le hicieron todo el ajuar para la bebé. Y bueno, y fuimos a La Paz también para conocer la historia de los Kennedy, de esa revolución, y bueno, y ahí donde conocimos los pormenores de aquello que para mí es un halago para la democracia, ¿no? Porque era un gobierno de facto el que derrocó a don Hipólito Yrigoyen. Bueno, está todo, los panfletos, las armas, está todo en el Museo de La Paz. Y ellos tuvieron la generosidad de mostrarnos todo, que no se lo muestran a cualquiera. Ellos tuvieron, cuando vieron que es un trabajo serio, la gente abre las puertas. Cuando reconocen que uno ha hecho cosas profesionalmente y serias, se abren muchísimas puertas. Víctor, y en Tala también tiene un pequeño museo. Y en Tala hay un museo particular, hay otro museo también municipal, y también hay pinturas grandes donde él anduvo también en el mercado y todo. Pero a mi humilde entender, la ciudad tendría que valorarlo más y explotarlo, entre comillas, turísticamente, hasta explotarlo turísticamente a esa visita, porque este hombre es respetado en el mundo entero. Y hacer el festival de Atahualpa, hacer un monumento en la plaza, que pongan una fecha el día de Atahualpa Yupanqui, porque la ciudad lo merece por haberlo recibido durante tanto tiempo y Atahualpa también lo merece.